Segundo, cosas que los cristianos deben evitar. No te quejes de tu ministro porque no hay un aviamiento. Si no estás haciendo tu deber, obviamente. Si tú no haces tu deber, no culpes al ministro que no está pasando nada porque él no tiene la unción o porque la manera de predicar o por lo que sea. Es es tu deber el que va a hacer que el ministro salga adelante. No tiene sentido quejarse de que no hay un aviamiento si no estás haciendo tu deber. Eso solo es una razón suficiente por la que no debería haber un aviamiento. Esa es la razón, porque la gente no está cumpliendo con su deber, con su parte. Es algo muy cruel y abominable que una iglesia se queje de su ministro cuando ellos mismos están profundamente dormidos, cuando no están haciendo la obra de Dios y sobre todo cuando no están orando. Yo he escuchado muchos testimonios de una sola hermanita orando por alguien, por una iglesia donde no había nada, ni siquiera el ministro estaba salvo. Y Dios cambió todo por una persona que no cesó de orar hasta que Dios trajera la gracia y salvara ese lugar. Entonces, ahora imagínate donde hay dos o tres o cuatro o cinco, donde hay mucha gente que se reúne y están todos orando por un ministro, hasta un neófito trae un avivamiento en una iglesia. ¿Por qué? Por el apoyo que tiene la iglesia y por la oración de ellos. Es muy común que los profesantes cristianos se den mucho crédito a sí mismos y tranquilicen sus propias conciencias quejándose de sus ministros. En otras palabras, le devuelven la culpa que ellos sienten se la mandan al pastor. No es que el ministro esto, no es que el ministro esto otro. Cuando ellos mismos, si estuvieran bien convertidos y estuvieran orando por él, o Dios les quita el ministro, o Dios cambia el ministro y lo pone a trabajar. Es una o la otra. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están abrazando un refugio de mentira, que el culpable es él, cuando ellos mismos no están apoyando la obra que se está haciendo. Y cuando se habla de lo importante que es que los ministros estén despiertos, ese tipo de personas están dispuestos a decir, nunca tendremos un aviamiento con un ministro así, cuando el hecho es que su ministro está mucho más despierto que ellos mismos. O sea, ellos no están viendo el estado en que se encuentran. ¿Cuál era la acusación que siempre me hacían a mí? Que solamente les hablaba del egoísmo. Era la acusación. Que cuando yo les predicaba, nomás les predicaba sobre el egoísmo. Eso se lo dijeron a los pastores que vinieron para hacerme el juicio ahí y decirme que si no tenía otros mensajes, que porque solo hablaba el egoísmo. Y entonces, y cuando me preguntaron que por qué les predicaba solamente de eso, digo, bueno, porque no se han arrepentido. Una vez que se arrepientan de esos, y entonces ya les predico sobre otros mensajes. Pero mientras no se hayan arrepentido, yo necesito predicarles de lo que necesitan hacer. Cuando lo hagan, ya les paso al siguiente. Y les puse el ejemplo. La gente no pasa al segundo año si primero no pasa el primer año. Ahorita están en el primer año. Tienen que subirse al segundo año. Entonces, en otras palabras, ellos se asombraban porque yo sí esperaba que hicieran lo que les predicaba. Y ellos decían, bueno, pero es que les puedes dar de otras cosas y ahí poquito a poquito lo van haciendo. Digo, ¿cómo lo van a hacer si ni siquiera han hecho las cosas básicas? Entonces, eh, era simplemente traer a ellos para manipularme a mí, para que yo me sometiera a los términos que ellos tenían. Y eso es lo que sucede cuando hay una iglesia dormida. No saben que están durmiendo, no saben que ni siquiera están salvos.
Entonces, y quieren saber cómo dirigir una iglesia. Otra cosa es cierta en cuanto a este punto y digna de tener en cuenta. Cuando la iglesia se sumerge en un estado bajo, los profesantes cristianos suelen quejarse de la iglesia y del bajo estado del cristianismo entre ellos. Es que estamos muy mal. Es que la iglesia está caída. Es que la iglesia está dormida. Empiezan a hablar. Ese ser intangible e irresponsable, la iglesia, entre comillas, es muy criticado por ellos por estar dormida. Sus quejas del bajo estado del cristianismo y de la frialdad de la iglesia o del ministro se vierten con dolor, sin parecer darse cuenta de que la iglesia está compuesta por individuos y que hasta que cada uno tome su propio caso en sus manos, se queje de sí mismo, se humilla ante Dios, se arrepiente y se despierta, la iglesia nunca podrá tener eficacia y nunca podrá haber un avivamiento. O sea, hablan de la iglesia como si fuera algo aparte de ellos. No, tú eres parte de la iglesia. Tú eres eso. Cuando estás diciendo que la iglesia está dormida, estás diciendo tú estás dormido. Tú estás dormido. Es lo que están diciendo. Y entonces hasta que no se arrepiente y se despierte y se humillen ante Dios, no pueden tener un avivamiento. Si en lugar de quejarse de su ministro o de la iglesia, se despertaran como individuos y no se quejaran de él o de ellos hasta que pudieran decir que están purificados de la sangre de todos los hombres, hasta que están limpios de la sangre de todos los hombres y están haciendo su deber de salvar a los pecadores, él estaría dispuesto a sentir la justicia de sus quejas. Y si no lo hiciera, Dios lo haría y lo despertaría o lo removería. En otras palabras, ¿qué es lo que debieran estar haciendo los congregantes? Hablándole a la gente cuando interesará, cuando una persona se interesa, traérselo al pastor. Hermano, le prediqué a él para que usted le siga hablando. Y el pastor ya después lo agarra y después de ahí le sigue hablando o lo convierte o hace algo con él. Pero que le estén trayendo la gente. Porque ellos son los que están afuera. Ellos son los que trabajan, ellos son los que viven en el vecindario, ellos son los que tienen contacto con la gente, ellos son los que están allá afuera, toda la congregación está allá afuera. Si cada uno, una congregación chiquitita de 50 personas, si cada uno de los 50 trajera una sola persona cada domingo a la iglesia, yo estoy seguro que en menos de un año esa iglesia crecería como a 300. Fácilmente. ¿Por qué? Porque cada domingo habría 100 personas, 50 de los que son congregantes y 50 de los invitados. Imagínense, cada domingo, 50 nuevos, 50 nuevos. Unos se van a quedar, otros no van a quedar la palabra, se le predica a alguien más, y así están. 50 cada vez están trayendo, porque esa iglesia está invitando. Yo estoy seguro que en menos de un año tendría más de 300. Yo me acuerdo que estaba aquí una iglesia aquí en Tyler. Tenían 23 años de tener la iglesia aquí y tenía como unos 30 miembros a lo mucho. Ellos decían que tenían 50, pero yo nunca vi más que unos 23, 20, 22 por ahí. Imagínense, a un año, a un discípulo por año es lo que han tenido. Y si esa iglesia realmente estuviera dispuesto a avivarse, así como ponen con los 23, al siguiente traen otros 23 al siguiente domingo, y el siguiente domingo otros 23, y así se van, hermanos. Yo estoy seguro que en menos de un año tienen más de 100, 200. Pero ¿qué es lo que pasa? La iglesia no trabaja, no se está moviendo. Entonces, y todo es por culpa del pastor. Le echan la culpa a él. No, es la culpa de la gente que están ahí afuera, que tienen contacto con la gente,
pero no están haciendo su labor de estar trayendo a la gente. Trajeron uno y piensan que ya hicieron todo. No, pues ya le prediqué a esta persona, pero no se quería convertir. Ok, no es la única. Hay que buscar más, hay que buscar más, hay que buscar más. En otras palabras, como decía uno, si ya le hablaste a uno y no se convierte, está bien. Mientras está yendo, ahí está. Pero hay que buscar a otros que sí quieran escuchar la palabra. Otros y otros y otros y otros. Y esa es la labor de la iglesia que debe estar haciendo. 3, no permitas que tu ministro se autodestruya tratando de llevar adelante el trabajo solo mientras tú te niegas a ayudarlo. A veces sucede que un ministro descubre que el arca del Señor no se mueve a menos que emplee todas sus fuerzas y ha tenido tanto deseo de un avivamiento que ha hecho esto y ha muerto. En otras palabras, que tratando de hacer la obra él solo, termina desgastándose tanto y hasta su salud que se muere ese ministro. Y estuve dispuesto a morir por ello. O sea, por querer traer el arca de Dios, por traer el avivamiento a la iglesia. Podría mencionar algunos casos en este estado donde los ministros han muerto y sin duda como resultado de sus esfuerzos para promover un avivamiento mientras la iglesia retrocedía del trabajo. Las iglesias no se dan cuenta de qué tan a menudo su frialdad y atraso pueden ser absolutamente la causa de la muerte de los ministros. Finney menciona ahí en el escrito de un anciano que fue a buscar a hablar con otro ministro que estaba teniendo avivamiento en otra ciudad y le dijo a él que si los podía ayudar a esa iglesia que no tenía ministro ahorita y que no tenía avivamiento. Y dijo, ¿por qué no ha tenido? Dice, tuvimos dos muy buenos ministros. El uno se murió y el otro trabajó mucho y hizo mucho, pero de pronto simplemente nos abandonó y nunca se logró avivar la iglesia. Y entonces el ministro al que le estaban pidiendo la ayuda le dijo, ¿tú quieres matar a los ministros? Dije, ya has tenido dos. Uno ya lo mataste y el otro huyó antes de que lo mataras. Si ustedes no se avivan, entonces ¿cómo esperan que va a durar un ministro ahí? Diles a la iglesia, diles a todos ellos, ya mataste a un ministro y el otro se fue antes de que lo mataras. Si no se viven, se pueden hacer las cosas bien, no les va a llegar un ministro. Y si lo hacen, yo voy y los ayudo. El anciano regresó, se los dijo a todos, se humillaron, se arrepintieron por haber matado a ese ministro y por haber hecho que el otro se les fuera. Y después ese ministro fue ahí y causó un avivamiento en ese lugar. ¿Cuál era el problema? La gente que simplemente dependían de él y ellos no estaban dispuestos a hacer la obra de Dios. El estado de la gente y de los pecadores descansa sobre sus mentes. ¿Sobre qué mente de quién? Sobre la mente del ministro. Están pensando en eso. Ellos luchan en su alma noche y día y trabajan a tiempo y fuera de tiempo, más allá del poder de la constitución humana, para soportar hasta que se desgastan y mueren. Y así es, hermanos. Y ustedes no tienen idea cómo esto es sobre un ministro. Yo se lo sentí, hermano. Yo se lo sentí. De hecho, cuando yo me vengo al sabático, la razón era porque un doctor me dijo que yo tenía cansancio crónico y que 3 meses o 6 meses no iban a ayudar. Yo necesitaba tener un tiempo muy largo sin hacer nada para poder restablecer mi salud. Así fue lo que me dijo el doctor. Y fue entonces que tuve que tomar el tiempo al sabático para descansar porque mi cuerpo ya no daba más. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que
el desgaste, cuando cada vez vas a un lugar, en el último año que tenía que estar checando las iglesias y luego haciendo los bautismos, o sea, en muchos de los lugares que llegas y ves el estado, no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudarlos, no sabes cómo estás y estás orando, orando para que Dios te guíe cómo hablarles a esto, cómo decirles esto otro, cómo arreglar aquello, cómo arreglar esto otro y poder tratar con todos los problemas de la iglesia para salir adelante. Eso es lo que pasa, eso es lo que desgasta tus mentes. Hermanos, la oración es muy desgastante, es sumamente desgastante la oración. Entonces, y súmale eso con el estudio de la palabra y la lectura de la palabra. En ese tiempo, cuando yo estaba ahí en el ministerio, yo tenía en ese tiempo como un horario para mí. Tenía 7 y 6. ¿A qué me refiero con 7 y 6? 7 horas con Dios, 6 horas con la gente. Ese era mi horario. O sea, 7 horas yo pasaba con Dios. 4 de esas horas eran en oración. 3 de esas horas eran en estudio de la palabra. O sea, las primeras 7 horas yo se las daba a Dios. 4 en oración y 3 de estudio de la palabra. Después de eso, me iba al lugar donde estaba y las últimas 6 horas era de estar viendo gente y de la predicación. Entonces, ahí son 13 horas diarias, hermanos. 13 horas diarias trabajando continuamente, más las campañas. En las campañas era un desgaste tremendo, porque no hay nada, pero se espera que al final haya una iglesia. No sabes cuánta gente va a ir, no sabes cuántos se van a quedar, no sabes cómo van a recibir el mensaje, y después estás ahí y estás clamando a Dios, y estás orando que el mensaje llegue, y hay tantas variables que afectan que todo eso pasa en tu mente, en tu mente, en tu mente, sobre todo lo que está pasando, y eso es lo que te desgasta. Entonces, si no hay el apoyo en oración, te acabas la salud y te mueres. La iglesia no conoce la agonía del corazón de un ministro cuando lucha por las almas y trabaja por despertar a la iglesia, ayudar y aún los ve en los sueños de la muerte. Y esto es una realidad tremenda, hermanos. No saben la lucha por las almas en oración. Sobre todo, como te digo, cuando iba en una campaña, casi todo el día me la pasaba encerrado en oración en esa campaña. Me salía como a mediodía a la ciudad a caminar solamente para ver la gente que estaba ahí. Una vez que había terminado de orar y leer la palabra, me salía a ver la gente. Y cuando estaba viendo la gente, me llevaba las caras de las personas a donde yo estaba quedándome en un hotel o lo que fuera. Y me traía, ¿por qué? Porque yo quería que toda esa gente asistiera a la campaña. Y ya los mensajes yo ya los tenía hechos. Entonces de cuenta que estaba todavía eh, en el mensaje y con lo que yo veía allá afuera. Yo veía el estado de la ciudad, yo veía todo eso. ¿Para qué? Para llenar de carga y estar luchando por esas almas, para que asistieran, para que se convirtieran, para que recibieran el mensaje, para que se quedaran, para todo eso, hermanos. Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Y todo eso es desgaste, 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 desgaste sobre el ministro. Entonces, tal vez a veces se levanten a un esfuerzo espasmódico durante unos días y luego todo vuelve a estar frío. O sea, que a veces se levanta como temblando. ¿Qué es lo que pasaba? Que a veces Dios me despertaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a orar. Y me traía, ¿por qué? Porque traía la carga. O sea, si el día anterior había predicado en la campaña
Y yo sentía en esa campaña que había pegado sobre piedra el mensaje y que estaba difícil la gente. Haz de cuenta que a medianoche, y después de que ya prediqué el primer mensaje, me iba a dormir. Y cuando estaba dormido, como a las 3 4 de la mañana, me despertaba Dios. Me despertaba Dios a orar. Y traía esa carga de cómo había recibido el primer mensaje. Porque el temor era, mañana no va a venir nadie. Mañana ya nadie va a venir. Y estaba con esos miedos que te produce la primera vez que estuviste ahí. Y tú estás clamando, ¿por qué? Porque normalmente cuando te despierta a esas horas, es el espíritu. El espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad para orar. Entonces agarraba ese vuelito del Espíritu Santo que me estaba dando, despertándome para orar, porque el día anterior estuvo muy difícil. Y sobre todo cuando después había la oposición, que empezaba a levantarse la oposición porque yo estaba predicando en algún lugar y empezaban las iglesias a reunirse para venir contra nosotros. Entonces, eran enemigos de adentro, enemigos de afuera, había muchas cosas implicadas en eso. Entonces, todo eso lo estás llevando y la única manera que lo puedes, como que dice, ventilar es a través de la oración. Y así muchos ministros fieles se desgastan y mueren. Y luego estos profesantes desalmados son los primeros en culparlo por hacer tanto. Bueno, tenían que hacer tanto porque no había el apoyo. No había otra gente que lo estuvieran apoyando en oración. Recuerdo un caso de un buen ministro que fue a un lugar donde había un avivamiento y ahí escuchó un sermón directo a los ministros. Lo recibió como un hombre de Dios. No se rebeló contra la verdad de Dios, pero prometió a Dios que nunca descansaría hasta ver un avivamiento entre su gente. O sea, este ministro va a un avivamiento, escucha un mensaje directo hacia los ministros, él lo recibe, se arrepiente, no se revela, se arrepiente y entonces él le dice, Dios, yo no voy a descansar hasta que logre un avivamiento entre su gente. Regresó a casa y se puso a trabajar. La iglesia no despertaba, excepto algunos miembros. Y el Señor los bendijo y derramó su espíritu. Pero el ministro se acostó en su cama y murió en medio del avivamiento. Esas son las cargas que lleva, que habla Pablo, y la carga de las iglesias, hermano. Esa carga no tienen una idea cómo pesa, hermanos. Es, es, se siente como cuando tienes muchas cosas pendientes que hacer y no sabes qué hacer, pero tienes que enfrentarlas mañana. Así se siente. Que tienes bastantes cosas pendientes que hacer, no sabes cómo hacerlas, no sabes cómo enfrentarlas y las tienes que enfrentar mañana. Así se siente. Es horrible, hermanos. Es horrible. No descansas. Realmente no descansas. No hay tiempo de descanso. Cuando llegaba los lunes, hermanos, yo me quería estar con mi familia, me quería olvidar de todo. Me quería olvidar de estar con mis hijos y de todo. Y ya cuando llegaba la tarde, ya para el día siguiente, volvía, todas las cargas venían sobre mí. Todo lo que pesaba el ministerio sobre uno, hermanos. Entonces,